Muchas personas piensan o creen que son las circunstancias las que producen angustia y ansiedad en nuestros corazones, cuando realmente en la inmensa mayoría de los casos lo que produce dicha ansiedad o esa angustia en nuestros corazones es el proceso de pensamiento que tenemos en medio de las circunstancias que nos tocan vivir. Es la manera de pensar que tenemos en medio de esas circunstancias. Es la lectura que hacemos de nuestras circunstancias, las que muchas veces se convierten en un problema y nos sobrecarga con un alto nivel de angustia. Porque al final del recorrido solo somos conscientes de una cosa, que nos cuesta mucho trabajo aceptar, y es que no controlamos las circunstancias que vienen a nuestras vidas. No controlamos las circunstancias que nos envuelven. No controlamos las circunstancias que llegan a nuestras vidas. La interpretación que hace cada uno de nosotros de las circunstancias influyen de una manera notable en nuestro estado de ánimo, para bien o para mal. No sé si os habéis preguntado cómo es posible que una madre en la India o en Tanzania, en África, que tiene 8 hijos a los que no sabe con qué va a alimentar, en el día de hoy pues no esté deprimida, no esté angustiada, no esté preocupada, y que una persona como nosotros, en nuestro entorno, en nuestra sociedad occidental, que vivimos en un contexto de opulencia, de abundancia, de sobreabundancia, al que aparentemente todo le va bien, sufra en su estado de ánimo. ¿Cómo es posible esa diferencia? Vamos al Mercadona, por ejemplo, y vemos el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. O miramos la factura de la luz, que nos va a venir este mes, seguramente. Y vemos que en esos mismos instantes se disparan nuestros pensamientos, empezamos a darle vueltas a la cabeza, empezamos a pensar qué pasará si el sueldo no me llega, qué pasará si me quedo sin trabajo, qué pasará si viene en mi vida una enfermedad que me incapacite. ¿Podré hacer frente a lo que tengo que pagar? ¿Podré hacer frente a esas situaciones? Y en esta época de pandemia que nos está tocando pasar, ¿qué pasa si me contagio del COVID? ¿Qué pasa si acabo en la UCI? Empezamos a pensar, ¿qué pasa si enferma uno de los míos, si se pone gravemente enfermo? ¿Cómo voy a afrontar ese tipo de situaciones? Empezamos a hacer preguntas, empezamos a pensar, preguntas que nos abruman, preguntas que nos llenan de angustia, que nos llenan de ansiedad. Y así vamos cavilando, seguimos una y otra vez hasta que nuestros corazones se empiezan a llenar de turbación, se empiezan a llenar de ansiedad, se empiezan a llenar de angustia. Y aún los creyentes somos susceptibles y no estamos exentos de ser atrapados en esa vorágine mental, en esa manera de pensar. Hermanos, nuestro proceso de pensamiento, nuestra manera de pensar juega un papel crucial, no solo en el manejo, cómo estamos manejando nuestras dificultades, nuestras adversidades, sino también en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Sin embargo, la palabra del Señor, la palabra de Dios nos enseña que no andamos por vista, que andamos por fe. Andamos por fe, no por vista. Y vivir por fe depende en gran manera de pensar correctamente. Depende en gran manera de pensar correctamente. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, pasaje conocido, lo vamos a leer. Filipenses capítulo 3, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y nos podemos preguntar en esta mañana, ¿cuáles son las verdades en las que el creyente debe pensar, en las que el creyente debe meditar? Sobre todo cuando está atravesando por periodos de tribulación, cuando está pasando por periodos de prueba, periodos de aflicción.
en su vida. Y el apóstol Pedro responde a esta pregunta en el texto que vamos a meditar en esta mañana. Y lo vamos a meditar en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Ya nuestro hermano Jordi ha pasado por aquí, está predicando en Primera de Pedro, y ya ha predicado acerca de este capítulo y seguramente de este pasaje. Pero con la ayuda del Señor vamos también en esta mañana a meditar. Siempre la palabra del Señor es viva, es eficaz y nos puede volver a hablar a cada uno de nosotros. Así, si me acompañáis a esta lectura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar. Señor, te damos inmensas gracias por este privilegio de estar con tu pueblo, en tu presencia en esta mañana, rindiéndote culto, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos alabar tu nombre, queremos exaltar tu nombre, que tu nombre sea exaltado y vindicado en esta mañana en medio nuestro, Señor. Y queremos, Señor, acercarnos a tu palabra también con temor y con temblor, Señor. Que tú nos hables a cada uno de nosotros en esta mañana, que tú edifiques nuestros corazones, Señor, que tú edifiques tu iglesia, Señor, que tú nos hables de una manera poderosa, Señor, a cada uno de nosotros, de tal manera que seamos transformados, Señor, por tu palabra, que tu Santo Espíritu aplique con poder tu palabra en nuestros corazones, Señor, de tal manera que salgamos de una manera distinta a cómo hemos entrado en esta mañana a este lugar, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitir fielmente, claramente, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, lo que en este texto, Señor, encontramos. Y, Señor, que tu Santo Espíritu, como decimos, la aplique con poder en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre precioso del Señor Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, Primera de Pedro es una epístola que nos enseña mucho acerca del sufrimiento. Nos enseña mucho acerca del sufrimiento y de las adversidades, porque fue dirigida precisamente a creyentes que estaban sufriendo por su fe, creyentes que estaban siendo perseguidos o que iban a ser perseguidos, estaban siendo perseguidos y sufrían por ser fieles al Evangelio. Y es evidente que la intención de Pedro al escribir esta carta es la de instruir y la de consolar a esos creyentes en medio de las dificultades que estaban atravesando y que iban a seguir atravesando. El tema del sufrimiento se menciona en cada uno de los 5 capítulos de Primera de Pedro y se le recuerda constantemente a estos creyentes y se nos recuerda también a nosotros que somos peregrinos, que estamos de paso por este mundo, que estamos atravesando por un territorio hostil. Somos como aquellos soldados de la 5ª columna que están en territorio enemigo. Pedro les recuerda y nos recuerda también a nosotros que somos peregrinos y que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Los destinatarios originales, como decimos, de esta epístola estaban atravesando por periodos de intensas pruebas, de dificultades derivadas de su fe y de su compromiso con el Señor y con el Evangelio. Probablemente unos meses después de escribir esta epístola se iba a desatar una de las persecuciones más atroces, más feroces que se desataron en el Imperio Romano, que fue la que hizo el emperador Nerón. Y en medio de esas terribles circunstancias, Pedro los lleva a estos creyentes a contemplar y que recuerden y que piensen en las bendiciones que habían recibido de la mano del Señor. Hermanos, son estas verdades bíblicas y otras que encontramos a lo largo de las Escrituras en las que deben centrarse y girar nuestros pensamientos. Decía el apóstol Pablo, en esto pensad, sobre todo cuando estamos atravesando por momentos de dificultad, por momentos de tribulación, por momentos de adversidad en nuestras vidas. Hay un himno antiguo, no sé si lo conoceréis, si hay
creyentes que llevan mucho tiempo en el Evangelio, es de los himnos clásicos, que dice en su primera estrofa: cuando tempestades surgen alrededor, quizá Jordi y Isabel lo conocen, de la iglesia de las asambleas, dice: cuando tempestades surgen alrededor y desanimados sois y con temor, ved las bendiciones que el Señor os da y contadlas todas son de Jehová. Ved lo mucho que el Señor os da, dice el coro, ved lo mucho que el Señor os da, bendiciones son de nuestro Dios, ved las bendiciones que el Señor os da. Y esto es precisamente lo que Pedro quiere que sus lectores hagan, que cuenten sus bendiciones, que miren sus bendiciones, que mediten en la gran salvación que Dios proveyó para ellos en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y esto es lo que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en este pasaje que hemos leído. Vamos a ver en primer lugar quién es el autor de nuestra salvación, vamos a ver la naturaleza, las características de esa salvación, y vamos a ver en tercer lugar la certeza de nuestra salvación. Vamos a ver el primer punto, el autor de nuestra salvación. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras son muy similares a las que hemos leído en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y la palabra que la Reina Valera traduce como bendito es un adjetivo verbal que está compuesto y que significa literalmente hablar bien de alguien. Bendecir es hablar bien de alguien. Bendecir es hablar bien de alguien, es exaltar o alabar a esa persona. Cuando estamos bendiciendo a alguien, estamos exaltando, estamos alabando a esa persona. Nuestra palabra en español tiene la misma connotación y proviene del latín, que era benedicere, que significa decir lo bueno. Decir lo bueno. Cuando se está usando esa palabra relacionada con Dios, como es el caso que encontramos, la palabra equivale a una expresión de adoración, a una expresión de alabanza. Cuando el creyente bendice a Dios, está declarando sus excelencias, todo aquello que lo hace digno de alabanza tanto en su persona como en su obra. Dice el salmista en el Salmo 72, 18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Vemos adoración y alabanza tanto por la persona de Dios como por sus obras. Y en el Salmo 103, el versículo 1, muy conocido por nosotros, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Estamos alabando su persona, estamos alabando a la persona de nuestro Dios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Estamos alabando sus obras de bondad. Bendecir es exaltar a Dios, y tanto Pedro como Pablo están usando esta nota de alabanza al considerar la gran salvación que él llevó a cabo a favor y en favor de su pueblo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y no es con la frialdad de un académico que el apóstol Pedro está tratando estos asuntos, sino es con la gratitud, es con la devoción de alguien que ha sido rescatado de la más grande calamidad, para venir a disfrutar de la más grande bendición. El Señor nos ha sacado de la esclavitud, nos ha sacado del infierno y nos ha dado vida, y vida en abundancia, nos ha dado vida eterna. Nosotros como Pedro hemos sido rescatados de la perdición y hemos venido a disfrutar de una gran salvación. Un cirujano, por ejemplo, puede dar una conferencia sumamente interesante acerca de un trasplante de riñón. Lo puede hacer muy bien, pero nunca podrá hacerlo, ni podrá hablar lo mismo que aquella persona que ha sido trasplantada y que tenía que ir a diálisis 3 veces por semana y que estaba a punto de morir hasta que alguien le donó un riñón. No se explican las cosas de la misma manera. Y Pedro está explicando estas maravillosas verdades que encontramos en este pasaje con profunda gratitud y con profundo reconocimiento al Señor. Cuando un creyente medita en el precio que Dios pagó para salvarnos, que fue nada más y nada menos,
Pues nada más y nada menos que la sangre de su precioso Hijo y la gran salvación que Él compró a ese gran precio. ¿Eso qué debería hacer en nosotros? Debería incendiar nuestros corazones en profunda gratitud, profunda alabanza, deseo de bendecir continuamente el nombre de nuestro Dios. Y lo deberíamos hacer aún en medio de la adversidad y en medio del dolor y en medio de la tribulación, como estos creyentes estaban atravesando e iban a atravesar. La aflicción y el sufrimiento no anulan de ninguna manera las bendiciones divinas. Muchos hablan bien del Señor, muchos hablan bien de Dios cuando las cosas le van bien. Pero el creyente puede y debe bendecir a Dios sin importarle las circunstancias. El tema central de esta carta es el dolor y es la aflicción. Pero aún así Pedro comienza bendiciendo a Dios, hablando bien de Dios, por todas las bendiciones que Él nos ha dado en virtud de nuestra unión con su Hijo. En virtud de nuestra unión con su Hijo. Hermanos, no es por nosotros mismos, que hemos obtenido esas bendiciones. Es por el hecho de estar en Cristo Jesús. Es por el hecho de estar en Cristo Jesús. Nosotros no merecemos nada de la mano de Dios. No hay méritos que podamos aportar. Al contrario, solo hay deméritos. Solo hay una larga lista de deméritos, de pecados. Nuestras mejores obras, como dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Como los trapos que se ponían las mujeres en aquella época, en la época del profeta, cuando tenían la menstruación. Así son las mejores obras nuestras, dice la palabra del Señor. No merecemos nada. Mejor dicho, sí que merecemos el infierno, merecemos la condenación, pero Cristo lo merece todo y nosotros estamos ahora en Él. Por eso Pedro no se limita a decir en este texto, bendito sea Dios. ¿Os habéis fijado lo que dice el texto? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios y Padre de Cristo. Y porque nosotros estamos en Cristo, Él es también nuestro Padre y nuestro Dios. Cuando en Cristo se encuentra con María Magdalena, el día de la resurrección, el Señor la envía a los apóstoles. ¿Os acordáis? Con este mensaje. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La relación que tiene Cristo con el Padre no es exactamente igual a la nuestra. No es exactamente igual a la nuestra, es cierto, pero tan real es la una como la otra. Tan real es la una como la otra. Así como Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es ahora también nuestro Dios y nuestro Padre. Y lo es porque Él nos engendró espiritualmente. Él nos engendró espiritualmente a una nueva vida por la obra sobrenatural de la regeneración. Lo hemos leído, versículo 3, volvemos a él. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Y la regeneración es el término teológico que se usa para describir el nuevo nacimiento. No es un cambio de fachada lo que Dios hace en nosotros. No es una mano de pintura que nos da. Es más que un borrón y cuenta nueva. Es un cambio de corazón. Es una transformación completa. Nos ha transformado. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Marca el inicio de una nueva vida, de una persona radicalmente renovada y transformada. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo ha sucedido en esa persona. Algo ha sucedido en esa persona. Un cambio tan radical que la Biblia lo llama un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Y nadie puede tener relación con Dios y ser salvo a menos que pase por esa experiencia de transformación. Repito, nadie puede tener relación con Dios y ser salvo a menos que pase por esa experiencia de transformación. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan se nos narra un episodio sumamente iluminador en lo que respecta a esta enseñanza del nuevo nacimiento. Un pasaje que creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí pues lo conocemos. Un hombre llamado Nicodemo se acerca al Señor Jesús de noche para tener una entrevista en privado con Él. Y si había alguien que pareciera tenerlo todo en orden con respecto al Señor, con respecto a Dios, este hombre era Nicodemo.
Seguramente no habría otra persona como Nicodemo que pareciera tenerlo todo en orden en su relación con el Señor. Pertenecía al pueblo escogido, conocía al dedillo las Escrituras, era miembro del Sanedrín, que era un órgano que reunía a los 72 pues ancianos y maestros de Israel que decidían sobre todas las cuestiones espirituales del pueblo judío. Y es más, era de una de las sectas más estrictas entre los judíos, que eran los fariseos. Y dentro de los fariseos ocupaba un cargo importante, no era un cualquier fariseo. En el versículo 10 el Señor Jesús le llama maestro de Israel. Y lo que todavía es más sorprendente en Nicodemo era que a pesar del prejuicio que muchos fariseos tenían con respecto al Señor Jesús, Nicodemo creía que Jesús era un enviado de Dios. Era un hombre especial este Nicodemo. Pero Cristo le dice en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 6 del capítulo 3 de Juan dice lo siguiente, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, ninguna de tus características es suficiente, ninguna de tus características te vale para abrirte las puertas del cielo. Tu conocimiento, tu religiosidad, tus buenas obras, nada de eso te vale, nada de eso es suficiente para entrar en el cielo, para entrar en el reino de los cielos. Tú, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No es opcional, es necesario. Es necesario. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No importa si practicas, sinceramente, pues una religión, o si conoces muy bien las Escrituras, da lo mismo. O si tienes una vida decente, según los parámetros de los hombres. Nada de eso te vale. Para entrar en el reino de Dios, Dios tiene que parirnos espiritualmente hablando. Dios tiene que parirnos, porque todos nosotros hemos nacido en pecado. Estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es lo que significan las palabras de Cristo cuando dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Dos padres pecadores engendran a un hijo pecador con una tendencia natural hacia el pecado. Y solo Dios puede santificar, solo Dios puede cambiar, solo Dios puede transformar esa disposición dominante de nuestro corazón, de nuestras almas, para que queramos y podamos acercarnos al Señor y obedecer a Dios. No queremos en nuestra condición pecaminosa, ni queremos ni podemos acercarnos al Señor. Eso es algo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo. La regeneración no es fruto o resultado de la fe. Algunos piensan que sí. La regeneración no es fruto o resultado de la fe. Más bien la regeneración precede a la fe como la condición necesaria para la fe. Nosotros tampoco cooperamos con el Espíritu como aliados con el Espíritu Santo para la regeneración. Tampoco elegimos o decidimos ser regenerados. Dios elige regenerarnos incluso antes de que nosotros siquiera escojamos acercarnos a Él. Dios hace que la fe sea posible en nosotros. Él vivifica la fe dentro de nosotros para que nosotros entonces sí podamos ir arrepentidos a los pies de Cristo. Así como nosotros no decidimos nacer un día, cuando nacimos de nuestros padres, ni fuimos nosotros los que nos hicimos nacer, así también es con la regeneración. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, es una iniciativa de Dios. Dios nos tiene que dar vida y es entonces cuando podemos ir a Él en arrepentimiento y fe. Y lo que le movió a hacer tal cosa, dice el pasaje, fue su gran misericordia. Fue su gran misericordia, su pura gracia, su gran amor, dice Pedro. Dios nos vio en la eternidad y decidió escogernos solo por su puro amor, por su pura gracia. Dios nos vio en la eternidad que nosotros íbamos a tener fe, o íbamos a ser muy buenos, en función de eso nos escoge. Dios no hace nada en función de nadie. Dios es soberano. La elección es incondicional, no está condicionada por nada ni por nadie. Él más bien nos vio en nuestra miseria, nos vio en nuestro pecado y tuvo compasión de nosotros.
mostró su grande misericordia, como dice el pasaje, mostró solo su pura gracia y su puro amor. Dios, y solamente Dios, es el autor de la salvación. La salvación es de Jehová, dice el profeta Jonás. Muy bien. Hemos visto, hermanos, al autor de nuestra salvación en el primer punto de este mensaje, pero ahora el apóstol Pedro da un paso más y va a explicarnos cuál es la naturaleza, las características de esta gran salvación que Dios obró en favor nuestro. Vamos, en segundo lugar, a ver la naturaleza de la salvación. Vamos a considerar qué aspectos tiene nuestra salvación. Versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro contempla la salvación en este pasaje desde dos ángulos distintos. Os he dicho de otro modo, nos muestra dos aspectos de nuestra salvación, uno presente y otro futuro. En el presente, dice Pedro, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. En virtud del nuevo nacimiento tenemos ahora una esperanza. Antes estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. No teníamos esperanza cuando éramos incrédulos, cuando no teníamos al Señor. Pero ahora el Señor nos ha hecho renacer para una esperanza, y es una esperanza viva. Una expectación que opera en nosotros como ese combustible que nos da impulso, que nos ayuda a continuar adelante en nuestra nueva vida en Cristo. Porque ha nacido de nuevo, el cristiano ahora tiene una esperanza, y es una esperanza viva, una esperanza real que ya poseemos, que ya la tenemos. Ahora es importante que digamos, que señalemos que la esperanza no es algo exclusivo de los creyentes. Todo el mundo tiene esperanza. Personas que nos rodean, que son incrédulos, que no creen en el Señor, también tienen esperanza. Alguien dijo una vez que los seres humanos pueden vivir sin comida por algún tiempo, sin agua, sin beber, pero no pueden vivir ni un segundo sin esperanza. La esperanza es algo así como ese combustible, esa gasolina que nos impulsa, que nos da vida. Es lo que permite al hombre seguir viviendo a pesar de las dificultades que tenemos que enfrentar en este mundo. Pero hay una gran diferencia entre el creyente y el incrédulo. Hay una diferencia abismal. El cristiano posee una esperanza viva. Todo lo que el mundo ofrece son esperanzas muertas, son esperanzas vacías, frustrantes, engañosas. Pero el creyente tiene una esperanza que es una esperanza real, una esperanza viva. Para los incrédulos, las esperanzas se circunscriben en este mundo pues, a tener una vida mejor, pues se levantan cada mañana con ese propósito de mejorar algo pues, en el trabajo, algo pues, en los estudios, pues pensar que de alguna manera pues, el mañana será algo mejor que el ayer. Lo estamos viendo ahora con la pandemia. Estamos en una situación de pandemia, de dificultad la gente tenía y tiene la esperanza de que de alguna manera esta pesadilla se acabe pronto. Viven cada día con esa esperanza de que todo pase, de que todo vuelva a la normalidad, de que todo vuelva a ser como antes. Tienen la esperanza de que sea un mundo mejor, que sea un mundo más igualitario, que haya unos valores pues, más consolidados, que todo haya cambiado, que sea todo para bien. Tienen esa esperanza, cada día se levanta. Vemos los medios de comunicación, vemos la gente que nos rodea con esa esperanza. Tienen esos pensamientos que les da fuerza de alguna manera para seguir adelante. La realidad es que van a vivir de frustración en frustración, porque este mundo solo ofrece esperanzas vacías, esperanzas huecas, esperanzas muertas. Hay tanta gente rica, famosa, poderosa, que viven vidas tan desgraciadas, vidas sin esperanza. Tienen lo que muchos esperan tener algún día, fama, dinero o poder, pero siguen insatisfechos en sus vidas. Dice el Señor Jesús que los que beben de esa agua volverán a tener sed, como le decía el Señor a la mujer samaritana. Pero la esperanza del creyente es diametralmente distinta, es totalmente opuesta a la de los inconversos, la de los incrédulos. La esperanza del creyente no es una incertidumbre, no es una ilusión, sino la confianza
en la expectativa de una bendición futura que está basada en hechos y promesas. Está basada en hechos y promesas. Dicho de otra manera, la esperanza bíblica hace referencia a algo que es certero, pero que todavía no ha sido experimentado por completo. Todavía no hemos experimentado esa salvación de una manera completa, pero ya la degustamos y la estamos gustando ahora. Y esa esperanza no puede ser frustrada como la esperanza del impío, del incrédulo. No puede ser frustrada de ninguna manera porque descansa en el hecho incuestionable de, lo hemos leído en el texto, de la resurrección de Cristo. Descansa en el hecho incuestionable de la resurrección de Cristo. El Señor nos ha hecho renacer según su grande misericordia para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante de la obra de redención. Por un lado, confirmó que Cristo era quien decía ser, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías prometido. Por otro lado, la resurrección fue la prueba de que Dios el Padre había aceptado los sufrimientos y muerte de Cristo en la cruz como el castigo que la justicia de Dios demandaba por los transgresores, que demandaba esa justicia por los pecadores. Por eso Pablo dice en Romanos 4:25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación. Hermanos, porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura, y porque nuestra salvación es segura, nosotros podemos vivir en esperanza con independencia de las circunstancias y las adversidades que hayan en nuestras vidas o que tengamos que atravesar en nuestras vidas. Puede que haya problemas, puede que haya dificultades, tribulaciones, adversidades, pero podemos vivir en esperanza con independencia de todas esas situaciones que vienen a nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de nuestra esperanza? ¿Cuál es el contenido de esa esperanza? ¿Qué es aquello que el cristiano está esperando con expectación, con esperanza? ¿Qué es lo que estamos esperando? Ese es el aspecto futuro de la salvación que Pedro señala en el pasaje, versículo 4. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los cristianos, como decíamos antes, disfrutamos ya de la salvación aquí y ahora. Estamos disfrutando de esa salvación, pero es en el futuro que vamos a disfrutar de toda la plenitud de lo que Cristo compró para nosotros al precio tan elevado que Él derramó su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario. Al final del camino, ¿qué nos espera? Nos espera una herencia. Somos herederos de Dios. En relación a esa relación filial que tenemos con Dios, Él nos ha hecho herederos. Esa es la relación que existe entre la esperanza viva y el nuevo nacimiento. El versículo 3, como hemos visto, dice que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. ¿Y qué tiene que ver la una con la otra? ¿Qué tiene que ver el nuevo nacimiento con la esperanza viva? Pues esto, que en virtud del nuevo nacimiento ahora somos sus hijos, somos sus herederos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del 15 al 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queridos hermanos, debemos alzar nuestros ojos ante las dificultades que nos rodean, ante los problemas que nos rodean, y contemplar lo que nos espera al final del camino, contemplar lo que tenemos al final del camino. Muchos amigos, compañeros de trabajo, hablas con ellos y ves que no tienen ninguna esperanza, o tienen esas esperanzas pues vacías, esas esperanzas huecas. Miran y lo que esperan, pues como decíamos, es tener un mejor sueldo, que le vayan mejor las cosas en el trabajo, que la familia esté bien. Si miran al futuro, pues tener una buena jubilación, una vida tranquila para ellos, para su familia, y esto es lo que les da ánimo y fuerzas para seguir adelante. Pero cuando les hablas de la vida eterna, cuando les hablas de lo que les espera después de la muerte, te contestan que para ellos la muerte es el fin, que allí se acaba todo, que ya no hay nada más,
Tienen una esperanza, sí, pero es una esperanza muerta, sin esperar en realidad nada. Hermanos, nosotros vivimos por una esperanza y es una esperanza tan cierta como la salida del sol cada mañana. Con pasos seguros nos encaminamos hacia ese encuentro, a la gloria, y Dios ya nos ha nombrado sus herederos. Y fijémonos cómo Pedro describe la herencia en nuestro texto. Versículo 4, en primer lugar nos dice que es una herencia incorruptible. Es una herencia incorruptible. Y esto es un adjetivo que denota que se trata de algo que no está sujeto, pues, al proceso inevitable de corrupción que nos rodea. Es una herencia incorruptible, que no se va a corromper. Dice el Señor que aquí los ladrones minan y hurtan, y las polillas y el orín corrompen. Pero esa herencia no se corrompe, es una herencia incorruptible. Es imperecedera, no se corrompe, no se deteriora con el uso, con el paso del tiempo, y no tiene posibilidad alguna de destruirse algún día. En segundo lugar, Pedro nos dice que es una herencia incontaminada. Es una herencia incontaminada, completamente libre de todo pecado o maldad. Una persona podemos recibir aquí una herencia legítima de alguien que nos deje esa herencia, todo está en regla, todos los papeles están en regla, no hay que hacer ninguna trampa, ningún artilugio legal para reclamar esos bienes, pero si pudiésemos trazar la trazabilidad de esa herencia desde el primer euro hasta el último euro, es difícil que no haya por el camino pues algún problema legal o algo que nos topemos con asuntos algo pecaminosos o turbios. Por eso es que Cristo llama a las riquezas terrenales riquezas injustas en la parábola del mayordomo infiel. Esta es una realidad en este mundo caído, pero la herencia que nos aguarda a nosotros no tiene nada que ver con el pecado. Es una herencia incorruptible. De hecho, es una herencia que vamos a disfrutar cada uno de nosotros cuando nosotros mismos hayamos sido librados de todo vestigio de maldad. Y por último dice que es una herencia inmarcesible. Una herencia que no se marchita, que va a conservar su esplendor y su brillo por los siglos de los siglos. Hermanos, es aquí, mirad lo que nos espera al final del camino. Esto es lo que nos espera al final del camino. Y estas son las verdades en las que debemos pensar, en las que debemos centrar nuestros pensamientos. Siempre deben estar ocupadas nuestras mentes. En esto pensad, dice Filipenses, pero sobre todo cuando estamos atravesando por periodos de dificultad, cuando estamos atravesando por periodos de aflicción y adversidad. Dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 2 Corintios dice, por tanto, no desmayamos, continuamos adelante, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Todavía hay un último aspecto en nuestro texto que vamos a ver de una manera más breve. Hemos visto quién es el autor de nuestra salvación en primer lugar, hemos visto la naturaleza, las características de nuestra salvación en segundo lugar, vamos a ver en tercer lugar la certeza de nuestra salvación. La certeza de nuestra salvación. Algunos creyentes, cuando se exponen a este texto que estamos meditando hoy, piensan dentro de sí, estas promesas de las Escrituras, de la palabra del Señor, son muy consoladoras. Son muy consoladoras para mi vida. Son refrescantes. Si tan solo tuviera la certeza de que voy a participar de estas cosas. Muchas veces los verdaderos creyentes pueden experimentar dudas. Podemos pasar por momentos de duda en nuestras vidas, de temor en nuestro corazón. Y no me refiero a aquellos que dicen que son creyentes, pero que realmente no temen al Señor, aquella persona que realmente no intenta agradar al Señor, muchos creyentes nominales. No me estoy refiriendo a este tipo de creyentes. Un creyente así una persona así tiene pues, razones de sobra para tener temor. Pero puede darse el caso de un creyente verdadero, genuino,
que está luchando con su pecado, que está luchando con sus corrupciones, que está luchando con sus dudas, porque puede haber momentos de dudas en nuestras vidas, que a pesar de sus debilidades desea sinceramente hacer la voluntad del Señor siempre en su vida, pero tiene el temor finalmente de ser vencido en la lucha y abandonar finalmente los caminos del Señor. Y ese temor se va haciendo más fuerte, se va acrecentando cuando está pasando por dificultades, cuando está pasando por enfermedad, cuando está pasando por tribulación, cuando está pasando por momentos duros en su vida. ¿Hasta cuándo voy a ser capaz de resistir los embates del pecado? Esa lucha tan fuerte que tengo con la propia maldad que hay en mi corazón. ¿Quién me asegura que en el día de mañana no voy a tener una dificultad que me aleje del Señor, que al final me aleje de los caminos del Señor? Y esos pensamientos, en nuestras circunstancias, pues pueden causar dudas y pueden causar mucho dolor en su corazón. Y tal vez fue pensando en este tipo de creyentes o en esta clase de cristianos que Pedro añade dos notas de certidumbre que aparecen en nuestro texto. En primer lugar nos dice que nuestra herencia está segura, versículo 4, al final del versículo 4, reservada en los cielos para vosotros, reservada en los cielos para vosotros. Esta palabra reservada significa literalmente guardada, protegida, vigilada. Y es obvio que Pedro se está refiriendo al Señor, a Dios, como aquel que guarda, vigila y protege nuestra heredad. Esa herencia está reservada en los cielos para vosotros, está protegida por Dios, está segura, la herencia está segura. Está más segura que el oro que hay en la Reserva Federal Americana, con todo la protección que tiene, pues está mucho más segura, está reservada, y Dios es el que la está reservando, el que la está protegiendo, el que la está guardando para vosotros. Dios está cuidando de ella hasta que nosotros lleguemos allí y la recibamos de su mano. Pero no solo la herencia está bajo su cuidado, sino también los herederos. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La palabra guardar del versículo 5 es distinta de la del versículo 4. Guardados por el poder de Dios. Esta palabra es un término militar que se usaba en aquellos días que el apóstol Pedro estaba escribiendo para señalar la protección de una ciudad amenazada. Para señalar la protección de una ciudad que estaba amenazada. Y hermanos, el enemigo de nuestras almas nos tiene bajo asedio, nos tiene en el punto de mira. Estamos bajo asedio, tratando de impedir por todos los medios que nosotros recibamos nuestra herencia. Está tratando por todos los medios de que no recibamos nuestra herencia. Pero nuestro Dios, que es el Dios del pacto, se ha comprometido con su pueblo. Se compromete con su pueblo a protegerlo, hasta que lleguemos sanos y salvos al lugar de nuestro reposo eterno. Y es interesante que el verbo guardar está en tiempo presente, indicando que la protección de Dios es permanente. Constantemente sois guardados, viene a decir el texto. Constantemente sois protegidos por el poder de Dios. No hay forma, hermanos, no hay forma alguna en que un creyente verdadero pueda perderse y dejar de recibir su herencia. No hay forma ninguna. No hay ninguna fuerza en el universo que pueda echar abajo esa muralla de protección. Dice el Señor Jesús en Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¡Qué maravillosa seguridad! Nuestra herencia está segura. Nosotros estamos seguros. Y ahora Pedro completa el cuadro trayendo saca a colación un elemento subjetivo por el cual somos guardados. No sé si os habéis fijado, versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Dios es el Todopoderoso, Dios es el soberano que gobierna los cielos y la tierra. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, pero Dios trata con nosotros como individuos responsables. Dios trata
con su pueblo, trata con sus hijos como individuos responsables. La parte que nos corresponde en nuestra responsabilidad es confiar en Él mediante la fe, no confiar en nosotros mismos, porque si nosotros confiamos en nosotros mismos estamos perdidos. Confiar en Él mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Debemos reconocer que no somos adecuados, debemos reconocer que estamos incapacitados totalmente para salir victoriosos en esta lucha si descansamos en nuestro propio poder. Debemos ampararnos en el Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Y este versículo 5 enfatiza tanto la prioridad de la gracia divina como la importancia de la acción humana que resulta de esa gracia divina. La fe es el don de Dios, pero los creyentes somos responsables de ejercer esa fe o esa confianza inalterable cuando estamos librando la batalla espiritual en nuestras vidas. La fe juega un papel importante, de suprema importancia en esta lucha. Así que por medio de la fe podemos apropiarnos de los recursos que Dios pone a nuestra disposición para enfrentar esa batalla y para enfrentar y afrontar todas las circunstancias y adversidades que vienen a nuestra vida. Y esa fe se debe ejercitar día a día. Se debe ejercitar día a día hasta que alcancemos la salvación que está manifestada, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación ya está lista, ya está preparada. No le falta nada. La salvación ya está lista. Y la palabra que usa aquí la Reina Valera es preparada. No le falta nada a esa salvación que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz del Calvario, pero aún no se ha manifestado en su plenitud. Es como son monumentos que ya están acabados, pero tienen ese manto, hasta que llega el día de la inauguración y el manto se quita y entonces el monumento que ya está acabado, pues sale en todo su esplendor. Pero de alguna manera hay un día señalado en el calendario de Dios cuando ese velo se quitará y nosotros veremos a nuestro Señor cara a cara y contemplaremos por fin las cosas gloriosas que Él preparó para que las disfrutemos eternamente con Él. Dice el apóstol Pablo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Como conclusión, ya para acabar, quisiera continuar citando una vez más las letras de ese himno antiguo. Cuando tempestades surgen alrededor y desanimados sois y con temor, ved las bendiciones que el Señor os da y contarlas todas son de Jehová. Ved lo mucho que el Señor os da, ved lo mucho que el Señor os da. Bendiciones son de nuestro Dios, ved las bendiciones que el Señor os da. No debemos minimizar las aflicciones y dificultades que tenemos que atravesar como pueblo de Dios, como creyente en nuestro peregrinar al cielo. El salmista dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo. Y el mismo Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero hermanos, ese no puede ser el centro y el foco de nuestros pensamientos. No puede ser ni debe ser el centro y el foco de nuestros pensamientos. Cuenta tus bendiciones, nómbralas una a una y te sorprenderá lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo en tu vida cada día. Así que cuando estés en el Mercadona y veas los precios y veas que quizá tu sueldo no te llega, o cuando este mes veas la factura de la luz y veas que se ha disparado, o cuando estés en el trabajo y tengas que soportar las presiones de tu jefe o de tus compañeros que te hacen la vida imposible, o tengas que vivir con el desprecio, con la incomprensión de tus compañeros, de tus vecinos, aún de tus familiares, o veas quizá cómo tus hijos se apartan de la fe, o siquiera muestran interés ninguno por el Evangelio, o quizás estás pasando por una enfermedad grave tú o alguno de los tuyos, entonces, hermano, mira las bendiciones que el Señor te da. Cuéntalas todas, una a una, son para ti, nómbralas. Medita en todas las bendiciones, en la esperanza viva que tenemos, en esa herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible que tenemos reservada para nosotros en los cielos, que se van a manifestar cuando el Señor Jesús vuelva. Piensa que el Señor Jesús está viniendo ya a buscar a su pueblo. Piensa en ello, que nuestros ojos se ocupen en mirar las bendiciones que el Señor nos da,
que nos ocupemos en reclamar sus promesas que son para nosotros, que están ahí para nosotros. Y sobre todo, hermanos, por encima de todo, miremos a Cristo. Sobre todas las cosas, por encima de todo, miremos a Cristo. Miremos a aquel que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero sobre todo, no nos fijemos en la magnitud y grandeza de las bendiciones o promesas que lo son. No nos fijemos tanto en las promesas, que debemos pensar en ellas, sino por encima de todo, fijémonos en la grandeza, fijémonos en la majestad, fijémonos en el señorío de nuestro Padre Celestial, que es el dador de esas promesas. No pongamos tanto el foco en esas bendiciones, las contamos, están ahí, pero sobre todo pongamos el foco, pongamos nuestra mirada en el dador de las bendiciones, porque esto nos va a alentar en el camino que tenemos por delante. Esto nos va a motivar a continuar adelante. Nuestro Dios es un Dios inmutable, no ha cambiado con el paso de los siglos, no ha cambiado ni un ápice, no ha modificado nada de lo que salió de su boca en el pasado, continúa vigente, ni ha anulado ni una sola de sus promesas, no ha anulado ni una de sus palabras de consolación. Su poder sigue siendo el mismo, está intacto, Él es el Todopoderoso, su sabiduría no ha desaparecido. Pongamos nuestra mirada en Él y solamente en Él. Como encontramos en Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Corramos con paciencia la carrera. Y la carrera es larga, no son 100 metros, es una carrera larga, para unos más que para otros, pero corramos con paciencia, con la mirada puesta en Él, en el Señor Jesús. Cristo vivió la vida de obediencia que nosotros deberíamos haber vivido y no podemos vivir de ninguna manera, y murió la muerte que nosotros merecíamos tener, la muerte que nosotros merecíamos morir. Glorioso intercambio cantamos, glorioso intercambio. Él paga por nuestros pecados. Cristo Jesús paga por nuestros pecados, anula el acta de nuestros pecados que obraba en nuestra contra, la anula, queda el expediente en blanco, pero mejor dicho, aún no queda en blanco, sino que ahora en el expediente nuestro está la justicia suya, su justicia perfecta, de tal modo que somos declarados justos delante del Padre. Cristo compró para nosotros una gran salvación a precio de su bendita sangre. Él es tan poderoso, nuestro Salvador es tan poderoso, que en el momento de su mayor debilidad, en la hora de las tinieblas, entregado, burlado, golpeado, menospreciado, escupido, abandonado por el Padre, sufriendo la santa y justa ira de Dios y crucificado entre dos ladrones, en ese preciso momento, en ese momento de extrema debilidad, por medio de sus sufrimientos y de su muerte, aplasta la cabeza de la serpiente, aplasta la cabeza de Satanás, despoja y desarma las potestades demoníacas, les arrebata el imperio de la muerte y por medio de su muerte saca a la luz la vida e inmortalidad. ¿Dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Qué tremendo el poder de Cristo. Fijemos nuestra mirada y nuestros pensamientos en Él y lo que Él obró en nuestro favor en la cruz del Calvario. Pensemos en esas inmensas y múltiples bendiciones que Dios nos da. Hermanos, ninguna aflicción del tiempo presente puede compararse siquiera con la gloria venidera que vamos a gozar y que ha de manifestarse en la segunda venida de Cristo. Alabemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Bendigamos su santo nombre siempre, continuamente, cada día de nuestra vida, porque por su gran misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva y tenemos una herencia real reservada para nosotros en los cielos. Ved las bendiciones que el Señor os da y contarlas todas son de Jehová. Y para los amigos que nos visitan, no sé si hay alguien que no conoce al Señor, en esta mañana quizá lleva tiempo viniendo o escuchando el Evangelio, quisiera hacerle unas preguntas finales.
¿Dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? ¿Se centran en las cosas que este mundo ofrece? Diversiones, comodidades, popularidad, riquezas. ¿De verdad piensas que vas a encontrar la felicidad en esas cosas? Quizás has puesto tus esperanzas. Tienes puestas tus esperanzas en cosas intangibles como la paz, la tranquilidad que da una terapia psicológica, o la meditación trascendental, o manuales de autoayuda, o cualquier otra religión de factura humana. ¿Piensas o tienes tus esperanzas en este tipo de cosas? Si es así, con amor te digo que estás descansando en esperanzas muertas. Tarde o temprano vas a cosechar frustración, vas a cosechar dolor en tu vida, porque todo el que bebe de esas aguas va a volver a tener sed. Todo el que bebe de esas aguas va a volver a tener sed. Puedes entretenerte con ellas un tiempo, estar más o menos feliz, entretenido por un tiempo, pero algún día se van a esfumar, van a desaparecer delante de tus ojos, si no es en esta vida, con seguridad en la vida venidera. Yo te invito en esta mañana a que abandones tus esperanzas muertas y recibas de Cristo lo que Él ofrece en su glorioso Evangelio, el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna por medio de la fe en Él. Cristo te ofrece una esperanza viva. Cristo te ofrece en esta mañana una esperanza viva. Reconoce tu pecado y vuélvete a Cristo aceptando el don gratuito de la salvación. No sigas confiando en vanidades ilusorias y gastando tu vida en lo que no aprovecha. Solo la esperanza del cristiano, pasará la prueba de la muerte, porque no será su fin, sino será su principio. Ven en esta mañana, si no lo has hecho, a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces vas a disfrutar de una esperanza viva que nada ni nadie va a poder frustrar. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana.